que renovarlo ya, ¿no? Bueno, tengo más pelo que ahí en ese momento. Bueno, vamos con el marco, un par de placas. Básicamente, como decía, para explicar un poquito el procedimiento y por qué tenemos que hacer esta actualización de tablas. ¿Sí? Impuesto a ganancia cuarta categoría, liquidación anual 2025. Vamos a ver que es mucho más sencilla que aquellos que lo han hecho el año pasado, mucho más sencilla, gracias a Dios, de lo que fue el año 2024. Recuerdan que el año 2024 tuvimos el empalme de lo que era el cedular con cuarta categoría y fue un lío. Bueno, ahora, de alguna manera, más allá del chino, que siempre es ganancias, digamos que este año es bastante sencillo, ¿bien? Pero bueno, les voy a hablar, vamos a la siguiente placa, de algo que estableció hoy por hoy la ley de impuestos a la ganancia. Esto lo modificó, creo que la 27743 ahí en el año 2024, allá por julio, que básicamente puso este último párrafo debajo del artículo 30. El artículo 30, recuerdan que es el que habla de deducciones personales, mínimo imponible, cónyuge, hijos, etcétera. Bueno, debajo puso básicamente cómo se van a actualizar esos montos. Si hacemos un poquito de historia, recuerdan que eso se hacía medio, digamos, un uso político, se hacía mucho de esto, donde el Poder Ejecutivo iba subiendo los montos de vez en cuando, después pasamos por un índice de actualización por RIPTE, que se actualizaba solo una vez por año. Bueno, dentro de esta modificación, entonces viene este último párrafo que dice que básicamente los montos de estas deducciones personales se van a ajustar semestralmente. No lo leo literal, pero se los cuento, en enero y en julio, básicamente con el índice de actualización del IPC del semestre inmediato anterior. O sea, en enero se van a actualizar las tablas en base al índice o a la inflación de junio a diciembre anterior, y en julio, ¿sí? Mes 7, se actualiza con el índice de inflación o el coeficiente de inflación entre enero y junio de ese mismo año. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, cómo es el procedimiento, y vamos a ver que no es retroactivo, que eso es lo importante y eso que genera muchas dudas. Vamos a la siguiente placa entonces. Vamos a suponer no, esta fue la tabla, o mejor dicho, los montos de mínimo imponible, como vemos ahí, de cónyuge o unión convivencial, que están, digamos, emparejados, hijos y deducciones especiales, ¿sí? Hijo discapacitado no lo pusimos, pero básicamente saben que es el doble de la deducción por hijo. Bueno, estos son los montos con los que arrancamos en enero de 2025, que obviamente fueron ajustados por IPC. Entonces, si se fijan, llegábamos a diciembre del 2025, vamos a tomar como base el mínimo imponible, así, uno antes. Mínimo imponible, 3.916.000, ¿sí? ¿Cómo llegamos a eso? Básicamente la cuotita mensual, por llamarlo de alguna manera, de 326.000 pesos, 355 de enero. Después va siendo acumulado ese mismo importe, lo multiplicó por 2, por 3 según el mes, y así llegaba a diciembre de 2025 con 3.916.000. ¿Qué es esto básicamente? Si tenemos gente nueva, es los importes que me puedo deducir. A la hora de calcular ganancias, yo tengo mis ingresos y la ley me permite deducir ciertas cosas, entre ellas esta, mínimo imponible, si tuviese cónyuge, hijos menores de 18 años, y la deducción especial, ¿sí? Eso me lo resto de mis ingresos, eso llega a la ganancia neta sujeta a impuesto, que eso es lo que se aplica la alícuota que me corresponda según esa ganancia neta. Bien, algún día tenemos que hacer uno de vuelta de todo el procedimiento de ganancia, porque hace rato que no lo hacemos. Bien, pero bueno, básicamente acá arrancamos enero, y esto es lo que le llama, por eso puse primer periodo en el título, porque si uno entra a Arca a descargarse, a ver las tablas, a esto lo llama primer periodo, ¿sí? Que es el que voy a usar de enero a junio. ¿Qué pasa entonces, ahora sí la placa, cuando llegamos al mes de julio? Bien, cuando llegamos a julio, ahí lo marco, básicamente tenemos que ver, o en realidad lo hace Arca esto, determina cuál fue la inflación en base a lo publicado por INDEC entre enero y junio, ¿sí? ¿Cómo se saca eso? Con el índice de junio dividido el índice de diciembre, ¿sí? Eso también es un error común, que comparan el índice de junio a enero, y eso no es la inflación de enero a junio, ¿sí? Hay que tomar versus el índice de diciembre. Bueno, eso me da, o me dio este año, el 15,09,695. Puse varios decimales para que la cuenta dé lo más parecida posible a lo que publica Arca. Me da 15% para redondear. Bien. ¿Qué voy a hacer con eso entonces? ¿O qué hace Arca? Vamos a la siguiente placa. Básicamente dice, bueno, lo que yo te había publicado de julio a diciembre ya no va más. De julio a diciembre ahora son estos montos, ¿sí? Que es básicamente, ¿cómo sale esta cuenta? Vamos a la siguiente placa, para que se entienda. Vamos a tomar de base el mínimo imponible. Habíamos dicho que la cuotita mensual, por decirlo de alguna manera, era 326.355, ¿sí? Lo que vamos a hacer en julio es, lo multiplicamos esa cuotita por el índice, por este coeficiente del 1.1509, eso me da 375.625 pesos. Fíjense que en junio tenía un acumulado de 1.958.000, si le sumo ahora 375, en julio tengo un mínimo imponible de 2.333.759. Y a partir de ahí,
todos los meses, agosto, septiembre y demás, le voy sumando estos 375.625. Así llegamos, ¿sí?, a diciembre, y eso fue lo que hicimos en diciembre de 2025, cuando hicimos la última liquidación de ganancias a nuestros empleados. Cuando tomamos el mínimo imponible, tomamos 4.211.000, 3.966.000 de cónyuge y sucesivamente hijos y deducción especial. Bien, ok, ¿qué pasó con enero-junio? Me quedé con los valores que yo tenía en ese momento, que ese es un gran cambio con lo que pasaba históricamente en el impuesto a ganancias. Cuando me modificaban estas deducciones personales durante el año, normalmente era o retroactivo a enero, con lo cual ahí teníamos que hacer una devolución en ese mes al empleado, o en algunos casos te decían, si hay devolución, devolvéselo en X cantidad de cuotas, y eso era un chino. Esto es bastante más sencillo la aplicación. Obviamente, a nivel beneficio del empleado, esto, si se quiere, no es tan bueno, en el sentido que recién vamos a ver ahora que se lo voy a devolver la incidencia de enero a junio en la liquidación anual que se va a hacer en abril, en este caso del 2026. ¿Sí? Pero sigamos con el ejemplo. Bueno, ahí obviamente decía la cuentita que ya les expliqué, ¿sí?, cómo llegar al julio. Sigamos. ¿Qué pasa? Entonces, con esta actualización, actualizamos el 15.09% y vamos a la liquidación anual ahora. Siguiente placa, ¿sí? Yo me quedé ahí con los 4.211.000 en la última fila que les muestro ahí del segundo periodo, y fíjense que cuando yo aplico el índice del 15% también a enero a junio, ¿sí?, voy a llegar a diciembre del 2025 con 4.507.505 de mínimo imponible, ¿sí? O sea, en abril lo que voy a usar es esta tabla, y fíjense el comparativo contra lo que terminé usando en diciembre. Ese diferencial, vamos a la siguiente placa, se ve más claro, ese diferencial es lo que me va a dar una deducción mayor para los empleados y, en principio, una devolución de impuestos. Fíjense que en la anual de mínimo imponible, 4.507.000 menos los 4.211.886 que le había calculado o tomado en diciembre, ¿sí?, con esa tabla segundo periodo, tengo 295.618 pesos más deducción. ¿Esto qué implica? Que al empleado, a la hora de hacerle la cuenta, le voy a restar de sus ingresos 295.000 pesos más, con lo cual la ganancia va a ser menor. Por ende, la ganancia neta sujeta a impuesto va a ser menor, por ende el impuesto va a ser menor. Y esto pasa lo mismo si el empleado tiene cónyuge, si tiene hijos, y obviamente como empleados en relación de dependencia, todos tienen mínimo imponible y deducción especial. Tomemos unos ejemplos, ¿sí? Vamos a la siguiente placa, de cuál sería el impacto. Vamos a suponer un casado izquierda, casado con 2 hijos, menores de 18 años, tengan en cuenta que para deducir el hijo tienen que ser menores de 18 años, y en este caso tiene un cónyuge sin ingresos, ¿sí? Esto siempre lo recalco porque muchas veces vemos en los medios, vamos a ver el caso de un casado con 2 hijos. Bueno, casado no es condición, tiene que ser casado y que su cónyuge no tenga ingresos, ¿sí? Entonces, mínimo imponible, fíjense que tenemos una diferencia de 295.000 pesos. Por el cónyuge vamos a tener 278.000 pesos, redondeo, ¿sí? 278.000 pesos más para deducirme, 280.000 pesos porque en este caso tiene 2 hijos, ¿sí?, por 140 por 2. Y deducción especial, 1.418.000 más deducciones. En total, esta persona, cuando hagamos la liquidación de abril, se va a poder deducir 2.273.000 pesos más de lo que le tomamos en diciembre. Bien, en el caso de un casado con 2 hijos, pero con el cónyuge con ingresos, con lo cual no me puedo deducir al cónyuge, lo único que cambia es que no tengo una deducción por el cónyuge, una diferencia, con lo cual en este caso tiene casi 2 millones, 1.995.000 de mayor deducción a tener en cuenta. Vamos a la siguiente placa, vamos a suponer, ¿sí?, esto que quede claro acá, supongo que esta persona está en la alícuota más alta, ¿sí?, en el tramo de imposición más alta del impuesto, que es el 35%. Entonces fíjense que el beneficio del primer caso, casado con 2 hijos, sin ingresos el cónyuge, llega casi a 800.000 pesos, 795.000 pesos. Y un casado con 2 hijos, pero que no puede deducir al cónyuge, casi 698.000 pesos, que sería básicamente lo mismo que un soltero con 2 hijos, digamos el caso. Bien, último ejemplo sería un soltero, ¿sí? Vamos ahí, un soltero sin hijos. Fíjense que en este caso tiene 600.000 pesos para deducirse de su impuesto. Bien, ok. Obviamente esto estamos tomando el caso de una persona que tiene el 35%, el caso más grande, digamos, ¿no? Después hay que ver en qué escala cae cada uno. Bien, bueno, eso en cuanto a las deducciones. Pero vamos a ver que el impacto ahora en abril va a haber un doble impacto en cuanto a la reducción del impuesto. Por un lado, el incremento de las deducciones personales y por otro lado, el cambio de las tablas de imposición. Bien, entonces,
En el artículo 94, ¿sí?, que establece justamente la tabla de imposición del impuesto dentro de la ley de impuestos a las ganancias, también se modificó ese artículo, no recuerdo, creo que en el último párrafo, si mal no recuerdo, o en uno de los últimos. Dice, los montos previstos en este artículo, ¿sí?, estos tramos, se ajustarán semestralmente. Bueno, lo mismo que le conté recién con las deducciones personales, lo dice este artículo. Pero les quería leer la última oración donde dice, las retenciones efectuadas durante el primer semestre de cada año fiscal se actualizarán conforme al procedimiento que estos efectos determine el Poder Ejecutivo. O sea, acá no lo estableció, sino que me tengo que ir a un decreto que salió posteriormente donde me dice cómo tengo que hacer, digamos, cómo devolverle a la persona lo que le cobré de más, si se quiere, de enero a junio, porque no actualicé esas tablas, ni las tablas de imposición, ni las deducciones. Vamos a la siguiente placa, ahí les traigo el decreto 652 de 2024, que dice, resumido, el agente de retención va a ser el encargado de efectuar la devolución del impuesto retenido en exceso durante el primer semestre de cada año con motivo de la actualización de los montos indicados en el párrafo precedente. ¿Qué dice el párrafo precedente? Básicamente habla de deducciones personales y las tablas de imposición. Y lo que dice es, en caso de, obviamente, de devolución, en caso que le corresponda, pero esto lo va a tener que hacer en oportunidad de efectuar la liquidación anual. Pasado en limpio, yo en julio actualizo las tablas de julio hasta diciembre. Lo que tendría que haber actualizado de enero a junio, que la ley me dice no lo hagas, me dice esto reconocéselo recién cuando le hagas la liquidación anual, y esa liquidación anual es ahora en abril. Paréntesis en esto, tengan en cuenta que si un empleado, no sé, lo despido o renuncia, vamos a suponer septiembre del año 25 hubiese renunciado, yo ahí también tendría que haber usado las tablas anuales, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de la liquidación anual, pero en el caso de una baja, una liquidación final, también debería haber usado esta tabla y estos tramos de imposición anuales. Bien, vamos a la siguiente. Vamos, entonces tenemos, con esta tabla de imposición arrancamos. Si lo tienen ahí, fíjense que también le pongo primer periodo porque así la encontramos en Arca. Desde enero, esta era la tabla de imposición, ¿sí? Vamos a detenernos para ir viendo el cambio en la escala del 35%. Fíjense que acá me decía una persona que en diciembre, esto es la tabla acumulada del año, ¿no? En diciembre de 2025 el acumulado era la ganancia neta sujeto de impuesto mayor a 46.181.000, iba al 35%. ¿Bien? Vamos a ver qué pasó en julio. Cuando yo lo actualizo en julio esta tabla, ¿sí?, AFI me publica, Arca me publica, vamos a la siguiente tabla, ahí está. La tabla del 2025 actualizada con el IPC, fíjense que me voy a 49 millones si nos detenemos en la última celda, en la última fila, 49.677.000, ¿sí? Lo que, fíjense que le puse la aclaración acá, no tengo que actualizar enero-junio, solamente actualizo los tramos de julio a diciembre. ¿Cómo es el cálculo? ¿Sí? Esto voy rápido para no aburrirlo porque es muy parecido a lo anterior. Vamos a la siguiente placa. Fíjense que tengo la diferencia entonces. Primer periodo llegaba a diciembre con 46.181.000. En la tabla que me publica en julio, en diciembre me da 49, son 3 millones y pico más. O sea, puede haber gente que estaba en el 35 y a partir de julio se caía al 31. Vamos a la siguiente placa a ver cómo surge este cálculo. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Esto básicamente también lo publica FIP mensualizado, pero se los hago acá por si alguno no lo tiene claro. Los 46.181.000, con lo cual arrancamos en el primer periodo, lo divido por 12 y eso también me da como una especie de cuota mensual, ¿sí?, del tramo 35%. 3.848.000, si yo lo multiplico por 6, que es lo que le tomé de enero a junio, porque la ley me dijo eso es inamovible, no lo toques todavía. Y después a los 3.848.000, que es esa cuotita mensual del tramo del 35%, le aplico el coeficiente de ese 15% de inflación. Y eso lo multiplico por 6, que serían los meses del segundo semestre, de julio a diciembre. Eso me da 26 millones. Sumo los dos y me da los 49.667.000, que es lo que establece esa tabla del segundo periodo, que es lo que en definitiva tomé a la liquidación de ganancias que hice en diciembre de 2025. Ahora vamos a la actualización de la tabla anual, la tabla de imposición anual, ¿sí? Fíjense que acá cambia y se va a 53 millones, lo que era 49, o sea, fue 46, pasó a 49, la liquidación anual, el último tramo es 53.153.000. Vamos a la siguiente placa para mostrarles el impacto de esto, ¿sí? Entonces, segundo periodo dijimos que era 49, pasamos a los 53 ahora. Fíjense que la diferencia es 3 millones, casi 3.500.000 pesos, ¿sí? Con lo cual,
la persona que estaba en este rango, obviamente va a tener menos impuestos. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a tomar uno de los casos que veíamos recién, que es el casado con 2 hijos y cónyuge sin ingresos. Habíamos sacado la cuenta que esta persona iba a tener deducciones personales por 2.273.000 más, o sea, iba a tener menos ganancia neta sujeta a impuesto, ¿sí? Y que por ese efecto solo de las deducciones personales se iba a ahorrar casi 800.000 pesos, ¿ok? Ahora vamos a ver que eso también va a tener otro efecto positivo, si se quiere, del bolsillo del trabajador por efecto del cambio de la tabla. Entonces, ¿qué pasó en diciembre de 2025 con esta persona? ¿Qué cuenta hicimos? Vamos a suponer que esta persona, la ganancia, tenía una ganancia, deducciones personales, deducciones generales que haya tenido, llegaba a una ganancia neta sujeta a impuesto de 60 millones en mi ejemplo. ¿Qué hicimos? Lo pusimos en la tabla, como vemos ahí, del segundo periodo, le aplicamos el importe fijo del impuesto de 11.095.000, después le calculamos el excedente, ¿sí? O sea, sobre 60 millones menos los 49.667 me da 10 millones y pico, 10.400.000 y algo, le aplico el 35%, me da 3.066.000. En definitiva, a esta persona le cobré en diciembre un impuesto de 15.612.000. El acumulado del año, ¿sí?, fue 15.612.000 de impuesto a las ganancias. Bien, entonces, llega 30 de abril, vamos a liquidarle a esta persona y vamos a ver los cambios. En principio, fíjense que los 60 millones ahora se van a convertir en 57.726. Perdón, tomo un mate para ganar aire. 57.726. ¿Por qué? Le resto los 2.273.000 que tengo más de deducciones personales, con lo cual reduce la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces ahí ya me voy ahora a la tabla de arriba que dice liquidación anual, la que tengo que usar ahora para la liquidación anual. Entonces ahí lo que digo, ¿cuál es el importe fijo? El impuesto fijo, 12.837.000, lo pongo acá, y me voy a ver el excedente. Y en el excedente tengo 57 millones menos 53, ¿sí? Fíjense el doble efecto, o sea, bajé la ganancia neta sujeta a impuesto y subí el tramo, con lo cual el impuesto por el excedente es 1.600.000, o sea, mucho menor a los 3.600.000 que le había calculado en diciembre, con lo cual el impuesto que me queda va a ser 14.438.000, en este caso, muy puntual, casado con 2 hijos, etcétera, etcétera, le vamos a tener que devolver 1.173.888, ¿sí? ¿Qué podría haber pasado? Otro escenario acá, que esta persona hubiese caído en la ganancia neta sujeta a impuesto, ¿sí? Quizás hubiese caído también de escala. Vamos a suponer que estaba en el 35%, ¿sí? Vamos a suponer que estaba, no sé, en 52 millones, ¿sí? De ganancia neta sujeta a impuesto. 52 millones había caído al 35%, porque era superior a los 49. Ahora, al pasar a 53, ¿sí?, digamos el mínimo de la escala, pasaría al 31%, con el cual el efecto sería aún mayor del impuesto a devolverle. Bien, bueno, en definitiva, esto es más o menos lo que vamos a tratar de hacer muy, pero muy simple ahora desde Tango, es simplemente explicarles cómo es la cuenta. ¿Por qué les expliqué esto? Porque esto les genera más dudas. Después el procedimiento es bastante similar a lo que venimos haciendo todos los años, pero este tema de qué tabla usar, por qué ahora tengo 2 tablas, esto tuvimos que incorporar el año pasado. Antes teníamos simplemente una tabla de tramos de imposición, simplemente teníamos una tabla de deducciones, ahora tenemos que tener tablas anuales, deducciones anuales, porque según lo que estemos haciendo es lo que tenemos que aplicar. Vamos con la primera parte entonces, chicos, que la idea entonces es un poco resumir un poco todo esto que nos mostró Mauricio, en placa en el procedimiento en Tango. Lo que vamos a hacer en esta primera parte es ver qué parámetros tenemos que implementar dentro del sistema para dejarle la base preparada a mi amigo Marc, mi compañero, mi hermano gemelo Marc, para que él pueda liquidar los ejemplos que tenemos preparados para mostrarles de ajuste. Entonces, dentro del sistema, lo primero que vamos a hacer es ingresar archivos, impuesto a las ganancias, y dentro de este proceso vamos a entrar a una sección que es tablas anuales, donde acá vamos a encontrar estas tablas que nos mencionaba Mauricio, esta tabla anual que nos mencionaba Mauricio en placa en el marco teórico. Acá entramos a tramos de imposición, vamos a diciembre de 2025 y acá tendríamos que tener la tabla publicada por ARCA del artículo 94 con la tabla anual, es decir, con los valores anuales donde el sistema va a ir a revisar esta tabla y de donde va a practicar el ajuste, ¿sí? A partir toda baja que yo haga o esta liquidación anual, en este caso lo vamos a hacer al periodo de diciembre de 2025, va a ir a revisar estos procesos, los procesos de tablas anuales. Bien, por otro lado vamos a entrar dentro de esta misma sección a los topes de deducciones. Los topes de deducciones tienen la misma
La misma suerte, vamos a entrar a diciembre de 2025 y acá tenemos las deducciones publicadas por Arca, esto lo pueden ver en la página web, donde están las deducciones anuales para la liquidación final del periodo fiscal 2025. Esto tiene que estar correcto en cada uno de los valores que están, de los conceptos que son deducibles. Bien, una vez que tenemos chequeadas estas tablas, vamos entonces a hacer otra parametrización. Vamos a entregar archivos, dentro de archivos vamos a parámetros de sueldos y dentro de parámetros de sueldos nos vamos a la solapa impuesto a las ganancias y lo que tenemos que hacer acá para arrancar a configurar este ajuste es destilar el aplica tope 35%, que esto es lo que yo tengo que hacer también cuando voy a hacer una baja, ¿sí? Una baja por renuncio o despido, tengo que venir, destilar el tope y hacer la liquidación de baja para que se calcule el impuesto. Y en este caso, para la liquidación anual del periodo 2025 o de la liquidación final del impuesto, tengo que destilar este tope del 35%. Y si vamos a la solapa de al lado, conceptos de ajuste, lo que tenemos que tener asociado en este campo es el número de concepto que va a ir luego a viajar o el monto que va a viajar a SICORE. Al final de la presentación, cuando terminamos de cerrar las liquidaciones, vamos a generar SICORE y el monto resultante de esta devolución o esta retención, que lo vamos a reflejar en el recibo de sueldos de abril con este concepto, que es el 40.110, es el que tenemos que tener en los parámetros para que viaje ese monto al archivito de TXT de SICORE y lo podamos importar. Bien, vamos a grabamos estos parámetros y vamos a ingresar desde acá mismo, desde conceptos de ajuste, vamos a presionar F6 y nos vamos a conceptos de liquidación para ver qué conceptos de liquidación tenemos que tener implementados para el ajuste. Vamos a cancelar por acá y vamos a ver el primer concepto que tenemos que tener dado de alta en nuestro sistema. Yo tengo dado de alta un concepto no remunerativo, que es el 49.000. El código lo pusimos nosotros, ustedes pueden tener otro código, pero en el documento que hicimos años anteriores y en este que según dice Mark que armó, y de acuerdo a los likes lo publica o no, me dijo así en off, el código que colocamos es 49.000. Ustedes pueden tener X códigos si ya tienen usado este código de concepto para el no remunerativo. ¿Qué va a hacer este concepto? Es un neteador de la retención a la devolución de ganancias. La fórmula que tiene asociada es la variable INGAM. La variable INGAM lo que resuelve es la retención o devolución que obtuvimos desde el ajuste anual. Y lo que hace es, en la liquidación de diciembre 2025, que vamos a ver en un ratito, de esa retención o de esa devolución, es netear esa retención o esa devolución para que me quede en cero esa liquidación y además captura ese importe para después volcarlo en el concepto que va a influir en el recibo de sueldos de abril. Bien, ¿cómo va a estar configurado este concepto? En la solapa parametrización, aplicable a todos los legajos y va a estar afectado el tipo de liquidación extraordinario no remunerativo, ¿sí? Que es el que vamos a usar para el ajuste. El resto de tildes lo dejamos sin tildar. SICOS, libro de sueldo digital, lo mismo, no afecta a SICOS y el libro de sueldo digital, tampoco afecta a ganancias y es lo único que tengo que considerar, ¿sí? INGAM, el concepto normativo, el código que quiera colocar y la variable correspondiente. Bien, ahora vamos a ver el concepto que vimos asociado recién en parámetros, que es el 40.110. Este concepto es el que va a viajar en el recibo de abril, es de ajuste de ganancias, año anterior, esta es la descripción. Y en la fórmula que tenemos colocada, que es esta que ustedes ven acá, es una fórmula que siempre va a leer el periodo sobre el cual estoy haciendo el ajuste. En este caso, que si estoy haciendo el ajuste de 2025, va a leer el periodo diciembre 2025, el año que viene leerá el periodo diciembre 2026, y la idea de esta fórmula es que ustedes no tengan que modificarla año tras año. Directamente con esta fórmula ya la van a poder tener fija para todos los ajustes que vengan de ahora en más. Y lo que hace es rescatar lo que calculó el concepto 49.000, que es el neteador que acabamos de ver, ¿sí? Que lo que toma es la devolución o la retención de impuestos a las ganancias que liquidamos. Vamos para ver un poco qué consideraciones tenemos que tener en cuanto a parametrización de este concepto. En la solapa parametrización tiene que estar afectada la primera liquidación, segunda liquidación y la mensual, ¿sí? Aplicable a todos los legajos, tiene que estar afectada la generación del pago de haberes y algo, digamos, que afectamos lo vamos a aplicar en este directo para este ajuste de ganancias, pero también es cross para otros conceptos de liquidación que ustedes hagan a diario y que viene a colación de la Ley de Modernización Laboral, es el tema del costo laboral del recibo
y el total bruto, que eran dos datos que se imprimían al pie del recibo, ¿sí? Acá lo que hicimos fue colocar estos dos parámetros y ustedes van a poder decidir qué concepto va a participar en la impresión del costo laboral del recibo y qué concepto va a participar en el total bruto. Si, por ejemplo, este concepto, como es en este ejemplo, algún anticipo o algún no remunerativo que ustedes consideran que no forma parte del costo laboral del recibo, pueden venir y destildarlo directamente de esta solapa, de este tilde, sacarle este tilde a este parámetro. Y lo mismo para el total bruto, el campito total bruto del recibo que afectaba conceptos remunerativos y no remunerativos, voy a poder decidir qué concepto va a alimentar la impresión de ese dato o no en el recibo de sueldo, ¿sí? Esto lo van a ver con los últimos hotfix que hemos publicado, tanto de Delta 4 como de Delta 5. Bien, sigamos. SICOS y libro de sueldo digital. En este caso, el concepto como va a participar en el recibo, lo vamos a afectar a SICOS y el concepto ARGA que vamos a usar es el 810.008, impuesto a las ganancias. Y no lo vamos a afectar a ninguna remuneración imponible, ni siquiera tampoco a la bruta, ¿bien? Va a quedar sin los tildes afectados. El impuesto a las ganancias no afecta al impuesto a las ganancias directamente, o sea, va a quedar sin afectación al propio impuesto, porque es un ajuste del propio impuesto, ¿bien? Bien, entonces, hasta acá entonces tenemos el parámetro, tenemos los dos conceptos, recordamos que este concepto tiene que estar también asociado en los ajustes, y ahora lo que me resta hacer es ver cómo tenemos que dar de alta los datos fijos de liquidación. Entonces, vamos a entrar a liquidación, datos fijos de liquidación, y vamos a entrar al dato fijo que nosotros ya lo armé, pero les voy a mostrar cómo es la parametrización de este dato fijo. Vamos a colocar diciembre 2025 y voy a abrir el dato fijo 664 y este dato fijo es el que ustedes tendrían que crear para hacer el ajuste. Va a ser una liquidación extraordinaria no remunerativa, ¿sí? No va a estar afectado a SICOS, lo tengo que tener destildado este campo. La fecha de liquidación va a ser 31 de diciembre, el periodo que voy a afectar en esta liquidación es diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Fecha de pago tengo que colocar 31 de diciembre, es decir, igualar la fecha de pago al periodo. Y dentro de la sección de ganancias, en los topes vigentes tengo que indicar que el sistema lea tablas a diciembre. Y de hecho acá fíjense que las tablas utilizadas que el sistema muestra que va a leer son las de diciembre específicamente. Tengo que tener tildado aplica deducciones anuales para que el sistema tome todo lo que está configurado como deducción anual, pagos a cuenta, por ejemplo. Tengo que destilar este campo, SAC RG 400317, porque ahora sí voy a hacer impactar los dos aguinaldos, la primera cuota y la segunda cuota, dentro de la liquidación del impuesto a las ganancias. Independientemente del método, yo ya en esta liquidación tengo que destilar este parámetro, ¿sí? Si no lo tengo destildado y lo liquidé con este tilde, cuando genere el formulario 1359, el sistema me va a validar que no puede generar el archivito, la información. Y dentro de lo que es liquidación anual, para que el sistema interprete que tiene que ir a leer estas tablas anuales que hablamos al principio, tengo que tener este tilde de liquidación anual, que ahora les voy a hacer una salvedad al respecto de este tilde. El resto de parámetros, todo normal, no hay depósito provisional, ni banco, ni nada por el estilo, acepto y ya me queda entonces mi dato fijo preparado para la liquidación, que ahora en un ratito nos va a mostrar Marc de los ejemplos que tenemos preparados. Pero les hablaba que había algo referido a liquidación anual. Y lo nuevo que hemos hecho en este caso es que a partir de ahora ustedes van a poder tener por cada periodo fiscal, dos datos fijos con este tilde, con el tilde de liquidación anual, ¿sí? Por ejemplo, Vino Blanco Suazo, que es este empleado que tenemos puntualizado acá en la descripción del dato fijo, y nos dice, mira, Gustavo, necesito la liquidación anual, yo ya te presenté CIRADIC, ya presenté todo, pero quiero tener la devolución del impuesto. Entonces la empresa le dice, bueno, yo te hago en enero la liquidación de la devolución o la retención, el ajuste que te correspondería. Entonces me genera un dato fijo de liquidación anual, con el tilde de liquidación anual, le liquido en este caso a Blanco Suazo, y después vuelvo a hacer otro dato fijo, como veíamos, en este caso el 664 en mi ejemplo, con ese tilde. Hasta las versiones anteriores esto no se podía hacer, podía tener un solo tilde de liquidación anual por periodo fiscal. A partir de los últimos hotfix, ustedes ya van a poder tener la posibilidad de tildar en dos datos fijos este check o este atributo para que podamos hacer el ajuste. Bien, tenemos entonces la extraordinaria no remunerativa. Lo que nos resta, para terminar de cerrar, es
dejar preparado el CIRADIC 2025. ¿Por qué? Porque hasta este momento tenemos leído todos los CIRADIC del 2026. Yo tengo que irme a los CIRADIC que tenemos de nuestra nómina del 2025 para que podamos hacer los ajustes. ¿Esto dónde lo vamos a hacer? Vamos a entrar desde sueldos a novedades para impuestos a las ganancias y nos vamos al proceso importación de novedades de CIRADIC. Acá vamos a leer el 2025 y voy a seleccionar archivo zip. Recuerden que XML es para leer la declaración de un empleado en particular. Vamos a entrar a archivo zip, coloco siguiente, examinar y me voy a leer este archivito zip que tenemos preparado. En este caso, este archivo zip contiene la declaración de estos 3 empleados, que son los 3 ejemplos que tenemos preparados para mostrarles en el día de hoy, de los ajustes. Colocamos siguiente, terminar, y el sistema entonces ahora está leyendo el CIRADIC de estos 3 legajos para que ya podamos hacer el ajuste. Una cosita antes de darle el pase a Marcos, es el del legajo 1, lo que viene es un familiar actualizado, en nuestro ejemplo, se actualizó simplemente la información de un familiar de Castillas Aurora. Del legajo número 2, fíjense, este caso, el legajo número 2 declaró otros empleos. Vamos a ver, ¿sí? Evidentemente se olvidó de declarar en CIRADIC durante todo el año que había estado trabajando en otros empleos, entonces lo declara ahora para este ajuste, lo hizo antes del 31 de marzo en el 572. Y ahora vamos a ver los efectos en números de la liquidación, en qué impacta esto. Y para el legajo número 3, por acá, declaró pagos a cuenta, es decir, el legajo 3 era el que nos había pedido la liquidación, pero se olvidó de que le vino en la tarjeta pagos en dólares por algún servicio, jueguito, entonces los declara ahora el 31 de marzo y lo vamos a volver a recalcular en este dato fijo, ¿sí? Todos estos pagos a cuenta que estamos leyendo son los que vamos a tomar ahora en un ratito en estas liquidaciones que vamos a hacer. Así que bueno, con esto le dejamos el terreno preparado a mi amigo liquidador Marc para que pueda hacer todas las liquidaciones de estos ejemplos y nos pueda seguir mostrando el circuito. Vamos ya directamente con la liquidación y les muestro un poquito cómo va a repercutir todo esto que hizo Gus y que nos mostró, que estamos todos en el mismo sistema, o sea, Gus está en el mismo sistema que yo, así que todo lo que él hizo ya está impactado en mi base de datos. Así que vamos a mostrarles directamente cómo liquidar, si les parece, directamente dentro del sistema. Entonces, para liquidar, bueno, ya saben que es dentro de sueldos, liquidación, y vamos a entrar a conceptos, liquidación de conceptos individual. Por supuesto que todo esto que estamos mostrando acá, que yo estoy mostrando por individual, se puede hacer de forma global. Si yo lo hago de forma individual, solamente para que puedan ver los números y veamos los cálculos. Vamos a abrir todos los datos fijos para traer ya directamente todos los datos fijos en cuestión. Y yo tengo preparada una vista, que es esta que está abierta acá, que es ganancias, que la preparé yo, que básicamente para hacer una comparación entre lo que ha sucedido en diciembre y lo que va a pasar ahora en la liquidación anual para que podamos hacer el análisis de los números. Así que bueno, vamos a dar de alta una nueva liquidación ahora. Vamos a empezar a hacer la liquidación. Van a ver que acá me trae, bueno, por supuesto el periodo, el tipo de liquidación, y aquí voy a elegir el dato fijo que voy a usar, que es el 664, que es el que me preparó Gustavo para hacer esta liquidación. En esta liquidación extraordinaria, que está en periodo de diciembre, es muy importante que destildemos todas las opciones dentro de conceptos a procesar. De esta manera, el sistema no va a tratar de traer ningún concepto que no sea el de ganancias, por tener el check de liquidez impuesto a las ganancias, y cualquiera que yo pueda cargar acá, que yo en este caso lo que voy a hacer es traerme el concepto 49.000, que es el que configuró Gustavo como neteador de la retención o devolución de ganancias. Al aceptar, ya estamos en condiciones de empezar a hacer la primera liquidación. Y por eso voy a hacer la liquidación de González Rojas Alejandra, que es uno de los casos que tuvo una modificación de un familiar, bueno, y el impacto propio de la liquidación. Les voy a mostrar, acá el sistema está barriendo todo el año, todo el periodo fiscal 2025 y haciendo el análisis de cuál es el resultado que le tiene que dar. Y acá vemos que se generó una devolución de impuesto a las ganancias por 915.000 pesos. Y acá tenemos nuestro concepto neteador, que justamente devuelve el mismo valor, pero con el símbolo invertido, para que de esta manera nos dé un total neto de 0, ya que esta es una liquidación puente que sirve para hacer todos los cálculos de ganancias para diciembre. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, que en detalle de impuesto a las ganancias, cómo se conforma un poquito esta pantalla para quien no está acostumbrado. Básicamente, al principio tenemos una solapa de remuneraciones, donde tenemos el detalle completo de todo lo que impactó, la remuneración bruta del empleado, todas retribuciones no habituales que pudo haber tenido a lo largo del año, puede ser, no sé, algún bono o algo por el estilo.
Y después tenemos todo lo que tiene que ver con el SAC primera cuota y segunda cuota, y en el caso de que le corresponda, algún otro de los importes que pueden alimentar a la remuneración computable. También acá podemos ver remuneraciones exentas, si las tuviera, las podemos ver acá directamente. Que ahora la verdad que hay muy poquito. Después tenemos la solapa retenciones, donde tenemos todas las retenciones de ley del empleado, tanto del agente de retención como de otro empleo que pueda tener el empleado. Y después tenemos el total de las retenciones con la sumatoria completa. Y también tenemos del periodo y anterior al periodo, que en este caso nos está mostrando la información correspondiente a diciembre. Si vamos a la solapa de deducciones, tenemos detalladas todas las deducciones del empleado. Acá podemos ver todas las que tuvo a lo largo del año. Por ejemplo, en este caso tiene un gasto educativo de 1.803.000 pesos que lo está tomando el sistema para hacer la liquidación. Después pasamos a la solapa de deducciones de artículo 30, que son las deducciones personales, que acá es donde tenemos la ganancia no imponible, la deducción especial, los hijos y la deducción, esta 12ª parte de las deducciones personales que se computan según la ley de ganancias. Y finalmente tenemos una solapa con la determinación del impuesto donde están los valores completos, la remuneración computable, los totales de cada uno de los totales, y después tenemos la ganancia neta, que es a la cual le vamos a restar las deducciones personales para obtener la remuneración sujeta a impuesto, que es la que ingresa a nuestro tramo de imposición, donde justamente tomamos el valor fijo y después tomamos el excedente de estos 7.874.556 por el 19%, resultando así este nuevo impuesto determinado que se dio por cualquier cambio de deducción. Por ejemplo, bueno, vimos que tiene un hijo que por ahí no había cargado. También tenemos los cambios de las topes de deducciones y también, por supuesto, lo de los tramos de imposición. Y esto fue el resultado que devolvió, es esta devolución de 915.000 pesos para este empleado. Vamos a aceptar esta liquidación y vamos a hacer esta comparación que yo les contaba antes con esta vista que tenemos preparada, que la pueden hacer ya con una vista que tiene el sistema, que es una que se llama ganancias año anterior, pueden usar esa directamente. Yo, como a mí me gusta cambiar algunas columnitas y eso, elijo mi propia vista. Pero bueno, voy a traer a el legajo de González Alejandra y acá podemos ver que tenemos esta es la extraordinaria que acabamos de hacer y acá tenemos la mensual que había hecho oportunamente en diciembre. Y acá podemos ver las diferencias, podemos ver que no hay diferencia en la remuneración computable, o sea, no cambió el sueldo del empleado ni las retenciones, ¿sí? Pero sí tenemos una diferencia, aquí podemos ver perfectamente en el total de deducciones de artículo 30, ¿sí? Tenemos que en diciembre se tomaron 26.464.000 y ahora se tomaron 30 millones, ¿sí? Y eso es lo que hace que nos cambie la remuneración sujeta a impuesto de este empleado a 12 millones contra los 16 millones que tenía antes. Y por eso es que el resultado es el siguiente, ¿sí? Un impuesto a devolver por 915.000 pesos. Para hacer un análisis, la verdad que está muy bueno usar esto porque realmente nos da mucha claridad a la hora de liquidar. Muy bien, vamos a dar de alta otra liquidación. Vamos ahora a hacer otro de los ejemplos, ¿sí? Tenemos el mismo dato fijo que teníamos antes. Vamos a ir a la parte de liquidación y vamos a liquidar al Chiqui Batman, le digo yo, ¿sí? A Bruno Díaz Tapia. Vamos a hacer la liquidación. Y acá, bueno, otra vez está barriendo todo el año completo para poder hacer el análisis y cuál es el resultado final. Y aquí, cuando termina de hacer este cálculo, vamos a ver que en este caso nos dio una retención de impuesto a las ganancias. Y en vez de ir a ver la solapa, detalle de impuesto a las ganancias, para poder hacer análisis numéricos como hicimos al principio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar y vamos a hacer la comparación con la vista a ver si encontramos dónde está la diferencia. Así que bueno, vamos a aceptar. Acá tenemos la retención. Vamos a buscar ahora a Tapia. Muy bien, y acá tenemos la mensual de diciembre y la extraordinaria no remunerativa que acabamos de hacer. Y ya vemos rápidamente que tenemos una diferencia en la remuneración computable y el total de retenciones. Fíjense qué rápido encontramos la diferencia, ¿no? Ya se ve claramente. Y para ver el detalle de cómo está compuesta esta remuneración computable, ahí sí podemos ingresar a la liquidación con doble clic y de esta manera, si me voy al detalle de impuestos a las ganancias, ya sé a dónde ir a analizar, ya directamente a la solapa de remuneraciones, porque eso es lo que cambió. Y acá es donde yo veo una remuneración de otros empleos que antes no tenían este empleado, que son los otros empleos que cargó a través de CIRADIG Gustavo cuando hizo el levante del archivo. Así que
ese bajo de arca. Entonces, de ahí es de donde sale esta diferencia y, por supuesto, el resultado final de todo esto es que el impuesto determinado es un poco más alto de lo que le habíamos retenido hasta el momento, por más de que hayan cambiado las tablas y las deducciones, y por eso acá vemos en la liquidación una retención de impuesto a las ganancias por 663.000 pesos. Vamos a grabarla, que es lo que habíamos hecho. Muy bien. Y una vez hecho esto, vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a borrar este filtro. Vamos a traer un tercer ejemplo que tengo preparado también, que es con el tercer empleado, que es Blanco Sosa Adriana, que es la persona que nos había pedido la liquidación extraordinaria en enero. ¿Sí? Vamos a liquidar, vamos a grabar vamos a ver esta liquidación cómo resulta. Vamos a ver que nos da una devolución de 39.000 pesos. Vamos a aceptarla y vamos a hacer la comparación que estábamos haciendo antes. Vamos a venir acá, ya tengo mi vista. Vamos a buscar a Suazo. Y acá podemos ver que tengo la mensual de diciembre, pero ya tengo la extraordinaria que la había hecho antes, que vimos con Gustavo con el dato fijo 662. Vamos a ver acá, vemos que la remuneración computable es igual entre las dos anuales, lo mismo con el total de retenciones. ¿Sí? La ganancia neta también, de la misma forma. Vemos que todo está idéntico, pero hasta la remuneración sujeta a impuesto. Pero miren cuál es la diferencia. La diferencia es el pago a cuenta. Acá este empleado tiene un pago a cuenta, ¿sí? Que supera el impuesto determinado y por eso le devolvemos todo lo que se le retuvo a este empleado para que el resultado final del año termine siendo cero, porque tiene un impuesto determinado de 39.000 pesos, pero tiene pagos a cuentas por el mismo importe o hasta un importe superior. Tengan en cuenta que los pagos a cuentas siempre se topean hasta la concurrencia del impuesto. Por supuesto, no le puedo devolver más impuestos del que tiene retenido el empleado, ¿sí? Entonces, de esta manera se da esta devolución que queda ya en esta liquidación anual. Un comentario con respecto a la vista. Esta vista la hice yo porque le hice algunos cambios, pero la realidad es que este mismo análisis lo pueden hacer con esta vista que está acá, que es ganancias año anterior. Directamente utilizando esta vista van a ver que rápidamente se van a encontrar con la misma información de todas las liquidaciones que estuvieron haciendo. Pueden filtrar por un empleado que quieran en cuestión y ya directamente de esa manera ya pueden hacer este análisis que les estaba contando. Así que bueno, ya terminamos de hacer las liquidaciones de lo que tiene que ver con la anual, así que ahora lo que nos queda es ir a hacer la liquidación de abril, donde vamos a capturar este importe que liquidamos en esta liquidación anual y lo vamos a convertir en un concepto no remunerativo que con eso le vamos a devolver o retener el importe al empleado de forma efectiva. Así que bueno, vamos a hacer una nueva liquidación. Vamos a elegir acá, bueno, por supuesto, el periodo de abril de 2026. Tildamos comunes y particulares, ahora sí, este ya lo podemos eliminar, no lo tenemos. Y aquí vamos a hacer la liquidación mensual que corresponde de abril 2026. Muy bien, vamos a elegir a González Rojas Alejandra, vamos a ir a liquidar y acá lo que nos vamos a encontrar, por supuesto, es una liquidación normal, ¿sí? Por supuesto, no tiene cosas extraordinarias, tenemos un sueldo, bueno, lo tratamos de hacer lo más simple posible porque también con las contribuciones se hace un poquito más grande el recibo, pero bueno, lo hacemos simple, básicamente tenemos un sueldo mensual de 4.100.000, jubilación, ley y obra social y acá ya nos encontramos con el concepto de ajuste ganancias año anterior, ¿sí? Donde podemos ver que le estamos devolviendo estos 915.000 pesos que calculamos en la liquidación extraordinaria. Acá es donde nosotros realmente se lo vamos a pagar al empleado. Después tenemos todas las contribuciones, como indica lo que es la ley de modernización laboral y, por supuesto, la retención correspondiente de ganancias operativas del mes de abril, ¿sí? O sea, tenemos las dos cosas por separado, que necesita ser así porque así lo tenemos que exponer en SICORE, por supuesto. Vamos a grabar, vamos a aceptar esta información. Y ahora vamos a continuar con la siguiente liquidación, que es la de Bruno Díaz Tapia. Sí, vamos a la solapa liquidación, lo elegimos a Bruno Díaz, y vamos a ver que acá, a diferencia de lo que vimos con González Rojas, no se da una devolución, sino una retención. Entonces, de esta manera vamos a ver que este concepto se dio con un importe en negativo. Si analizamos la fórmula, básicamente el importe que devuelve el 49.000, que es el que liquidamos anteriormente, lo devuelve en positivo. Lo que hacemos acá nosotros es multiplicarlo por -1 para que nos haga el valor en negativo, invirtiendo el signo y de esa manera se lo podamos restar de lo que la persona va a cobrar.
¿sí? Entonces, de esta manera ya tenemos la retención correctamente practicada. Así que bueno, vamos a ir a la última liquidación que nos queda hacer dentro de abril. Vamos a venir acá, vamos a elegir a Blanco Sosa Adriana, que acá también les voy a comentar un poquito, que obviamente nosotros lo que vamos a hacer es devolverle justamente el ajuste de ganancias del año anterior correctamente aquí con lo que le habíamos devuelto. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos tener las liquidaciones completas en el sistema. Vamos a venir acá igual. Bueno, con estas liquidaciones ya hechas en abril, ya estamos en condiciones de presentar tanto el SICORE como el 1359, así que vamos a mirar eso cómo resulta. Para poder hacer esa información, perdón, me olvidé un comentario que me acabo de acordar, me olvidé de un comentario muy importante. Antes de hacer esta liquidación de abril, se tienen que acordar de volver a levantar el archivo de Siriadic del año 2026. Yo me olvidé de hacerlo, pero es importante que ustedes se acuerden de realizarlo, porque de esa manera va a tomar los familiares correctos, por si hay algún cambio entre un año y otro, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta ese detalle que yo olvidé de realizarlo en este momento. Así que bueno, continuemos ahora sí con la presentación, ¿sí? Directamente de estos archivos, ¿sí? Para hacerlo vamos a ir a procesos periódicos, vamos a ir a la parte de SICORE, ¿sí? Vamos a hacer la primera generación. Y acá me están comentando el tope del 35% también lo tenemos que tildar antes de hacer la liquidación de abril. Perdón que me olvidé de esos detalles, pero son importantes que lo realicen, ¿sí? Vamos a la generación del archivo de SICORE. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta generación es seleccionar generación de retenciones. Y aquí tenemos que tildar incluye ajuste de liquidación de año anterior. Eso es lo que va a hacer, es ir a tomar el concepto que tenemos configurado en parámetros de sueldos, ¿sí? el 40.110 en nuestro caso, y va a tomar ese concepto como el importe que va a tomar como el ajuste de la liquidación anterior, ya que dentro de lo que es el archivo de SICORE tenemos que tener separado la liquidación de este año con respecto a la del año anterior. Hacemos clic en siguiente, acá nos pregunta dónde lo queremos colocar, ¿sí? Esta es la ruta que propone el sistema por defecto. Si hacemos clic en siguiente y no está creada, el sistema nos va a preguntar si la queremos crear, le decimos que sí, y de esta manera también nos pregunta, nos dice, encontré datos fijos que están en estado abierto. ¿Los queremos cerrar todos de forma automática? Sí, le decimos que sí, así ya hace todo el proceso de forma masiva el sistema. Bien, aquí está procesando para poder generar nuestro archivo de texto con las 3 liquidaciones que hicimos, para poder acumular tanto los valores, esperen que acá les traigo, que me está pidiendo el destino de impresión de esto, sí, por supuesto lo vamos a sacar a pantalla para mostrarles cómo da el resultado, y acá lo que vamos a ver es que el sistema va a armar dentro del archivo TXT 2 retenciones, o 2 impuestos, en realidad 2 ganancias por cada empleado. Uno para la liquidación concreta de este mes en lo que estamos haciendo y después otra con la de anual de ganancias que como podemos ver acá dice a favor de GI que no. ¿Sí? Entonces de esta manera ya quedó correctamente liquidada el archivo de texto como para que podamos presentarlo en el aplicativo SICORE. Ya terminamos con SICORE, acá nos dice que quedó aceptado, que están todas las operaciones exitosas de los 3 empleados y ya con eso se termina nuestra generación. El otro archivo que tendríamos que generar es el del formulario 1359, que declara la liquidación anual de cada uno de estos legajos. Para poder trabajar esto, vamos a mostrarle, acá nos abre también un asistente, hacemos clic en siguiente, elegimos el tipo de presentación anual y el año 2025, que es el año que estoy cerrando. Hacemos clic en siguiente, nos pregunta cuál es la secuencia por si ya registramos archivos para este periodo fiscal. Acá el sistema los va a autoincrementar de forma automática, así que no necesariamente tienen que tocar nada acá. Hacemos clic en siguiente y acá elegimos los legajos que vamos a procesar. Vamos a elegir los legajos en cuestión, ¿sí? Muy bien. Y vamos a elegir uno más para que puedan ver a ver qué resultado nos dice con alguno que no hayamos liquidado. También nos propone una ruta. En el caso de que no exista, también la va a tratar de crear y de esta manera va a realizar esta generación de los archivos de texto para poder presentar en Arca. Acá podemos ver, en primer campo nos dice datos fijos a informar, se muestran los datos fijos considerados. Acá podemos ver que para el legajo 1, 2 y 3 está tomando el dato fijo 664. Y acá tenemos otro legajo, hola Gustavito,
que no tiene liquidación de impuestos a las ganancias y por eso no lo está generando. Si acá mismo nos va a avisar cualquier cosa que se encuentre el sistema de imposibilidad de generar los archivos. Muy bien, ya con esto finalizó exitosamente, aceptamos y se ha terminado la generación de nuestros archivos. Les muestro por último un pequeño detalle, ¿sí? En la emisión de recibos. Les quiero mostrar un poquito cómo queda el recibo y cómo juega todo esto con lo del total bruto, ¿sí? Que está destildado. Entonces vamos a obtener las liquidaciones. Elijo la liquidación mensual de abril. Vamos a elegir un solo legajo para mostrarles el recibo nada más. Vamos a generarlo en pantalla. Y acá les voy a mostrar cómo resulta, cómo es el resultado final. Acá tenemos nuestra liquidación de Jueves Forever. Y acá tenemos los conceptos, ¿sí? Y voy a bajar un poquito más para que se vean el costo laboral y el total bruto para que podamos hacer la cuenta. Bueno, acá por ejemplo podemos ver que tengo un total bruto en las remuneraciones de 4.100.000. Tengo un no remunerativo de 915, pero miren qué importa me está tomando como total bruto. Me toma el sueldo básico y el redondeo, que son parte del sueldo bruto, pero miren, el ajuste de ganancia del año anterior no es parte del sueldo bruto del empleado y por eso no lo está exponiendo aquí, ¿sí? Lo mismo sucede con el costo laboral. Si nosotros sumamos los 4.100.000, los 57 centavos y el 1.016.268 de las contribuciones, llegamos a los 5.116.268 que nos está mostrando aquí el sistema. Entonces, eso es lo que está haciendo los checks de si muestra o no, si acumula o no en el total bruto o en el costo laboral al recibo. Hace que este importe del concepto en cuestión sea incluido o no en estos dos campos que estuvimos viendo. Así que bueno, con todo esto ya tenemos preparado. Tengan en cuenta que esto, bueno, como dijo Gustavo, estos checks no son exclusivamente para el ajuste de ganancias, pueden servir para otros conceptos para poder hacerlos correctamente. Perfecto. Bueno, entonces vimos, me agrando un poquito porque no llego con la vista. Resumen. Primero, verificar el tema del concepto neteador de ganancias, ¿sí? En el caso que ya vengan liquidando de años anteriores, pueden usar el mismo. Si no, básicamente lo que nos mostró Gustavo cómo hacerlo. Después también el concepto de evolución-retención de ganancias anterior, que es que vamos a usar en la liquidación de abril, como mostró recién Marcos. Y tener en cuenta que a ese concepto le tenemos que poner el tilde costo laboral, y el tema de que no afecta el bruto ni el costo laboral. Bien, definir concepto anterior, o sea, el concepto de evolución que vamos a meter dentro de la liquidación de abril, tenemos que colocarlo como que es el concepto a tener en cuenta al momento de generar el SICORE, ¿sí? Ahí tengan en cuenta que cuando yo genere el SICORE de abril, voy a mandarle algunos conceptos como retención o devolución de ganancia del 2026 y también otros conceptos de devolución o retención de ganancia del 2025. Por eso que a ARCA hay que avisarle cuál es cuál, digamos, ¿sí? Por eso la necesidad de este concepto diferente. Destildar el tope del 35%, ¿sí? En la liquidación anual no corresponde hacer el tope del 35%, eso lo dice la RG 4003. Crear el dato fijo en diciembre de 2025, o sea, para liquidar esta extraordinaria no remunerativa, para ver cuál es la diferencia que arroja la liquidación de impuestos a la ganancia de cada empleado, teniendo en cuenta la diferencia de deducciones personales, teniendo en cuenta los tramos de imposición y teniendo en cuenta cualquier modificación que haya hecho el empleado entre la última liquidación de ganancias que hice el 2025 y esta, ¿sí? Me refiero a datos del CIRADIC. Bien, obviamente para tener en cuenta eso tengo que importar el último CIRADIC, tengo que entrar a ARCA, ver, a decir, año fiscal 2025, última presentación de cada empleado, me bajo eso. Luego, una vez que lo tengo importado, liquidamos el dato fijo que armamos de la liquidación extraordinaria no remunerativa de diciembre de 2025. Ahí voy a obtener entonces el impuesto a devolver o retener, pero con el neteador lo que hace es que no lo modifique, sino que eso lo voy luego a tomar para la liquidación de abril. Bien, entonces una vez que terminamos eso, ya tenemos el dato de devolver o retener al empleado por el ejercicio 2025. Lo que hacemos es de vuelta importar el CIRADIC 2026. Esto tiene que ver con las deducciones personales, ¿sí? Para ver, vuelvo, porque la pisé primero con el 2025, vuelvo a tomar el 2026, porque de repente un hijo que tenía que cumplir los 18 o un cónyuge que antes no trabajaba y ahora trabaja o viceversa, o sea, puede haber cambios en las deducciones personales de la persona de un año a otro, por lo tanto es importante hacer esto, si no voy a modificar la foto de las deducciones personales de nuestros empleados. Bueno, una vez que tenemos esto, volvemos a tildar la aplicación del tope del 35%, ahora explico un poquito si quieren de qué se trata el tope del 35%, porque vi muchas preguntas.
Y liquidamos entonces abril de 2026 con el concepto, importante, incluir el concepto de devolución, retención de ganancias del año 2025, ¿sí? Porque ahí es donde en el recibo de abril le voy a incluir o retenerle o incluirle la plata que le voy a devolver por la diferencia de 2025. Lo, digamos, normal es que les tenga que devolver plata, salvo que se haya olvidado de otros ingresos en el CIRADIC o me haya ajustado cosas que me había, digamos, deducido cosas en exceso. Y por último, generar el SICORE, que es el último paso que nos acaba de mostrar Marcos, tildando, no olvidar de tildar, incluye ajuste de liquidación año anterior, y ahí es donde va a distinguir qué presento en SICORE por 26 y qué presento por 25. Hola, buen día, dice RH Dapsa. Un empleado rectificó sacando varias deducciones, por lo cual la retención es mayor que su sueldo y no me mandó la nota para que le retenga el 35. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, ahí explico un poco del 35%. El 35%, si bien no, la norma no es que dice no se le retenga el 35%, el RG 4003 dice yo hago las retenciones de impuesto a la ganancia y lo que tengo que ver como agente de retención, lo que tengo que ver es que a la hora de retener tengo que hacer una cuentita y decir, bueno, ¿cuál es el sueldo bruto de la persona en el pago que le estoy haciendo? ¿Sí? Que es la primera discusión que siempre surge, y aplicarle la alícuota máxima de los tramos de imposición que existen en el momento, que hoy es el 35%, ¿sí? Entonces, agarro el sueldo bruto, le aplico el 35% y me fijo que eso, que no supere eso la retención que le estoy haciendo, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy liquidando todos los meses, ahí no tengo problema. El tema es cuando hago una liquidación anual, que en principio la misma RG te dice, en el caso de la liquidación anual, no existe tope del 35%. Ahí tenés que retenerle lo que te toque retenerle. Bien, eso en principio. Y después sí hay una nota que es al revés, lo que publica ahí. La nota, un empleado puede escribir una nota por escrito, dejarme claro que quiere que le aplique el 35% en la liquidación anual. Ahora, el problema que nos vamos a encontrar con estos cambios que ha habido es, yo cuando estoy parado en abril, por ejemplo, ahora le voy a hacer una liquidación anual, y yo le estoy haciendo un pago, el recibo de sueldo, que corresponde a impuestos de vengado, ingresos de vengado de abril, ¿sí? Del 2026. Y yo en este caso le estoy reteniendo o queriendo retener el impuesto a las ganancias de ingresos del 2025, ¿no? Y en realidad el tope que me establece la norma de 4003 ni siquiera son los ingresos totales del 2025, sino el pago en el cual el sueldo bruto del pago que le estoy haciendo. O sea, acá tenemos un abanico de posibilidades de interpretaciones, cómo cada uno interpreta cómo aplicar este 35%, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos como herramienta en Tango, más allá de que el procedimiento que nosotros le dimos es el que sugerimos, pero si alguien quiere hacer esto, tengan en cuenta, saquen la cuenta que quieran, según la interpretación que tiene cada uno de ustedes, y siempre tenemos la posibilidad en Tango de, no estoy de acuerdo con el importe o quiero aplicar algo, yo tengo una opción de menú, que si quieren la mostramos, chicos, donde puedo ir y decir, para mí, la retención que le quiero hacer al empleado en diciembre de 2025 es tal. Lo modifico y ahí lo que va a hacer es, obviamente, que le tenemos que haber retenido, no sé, 1.000.000 de pesos. Y le digo, bueno, solamente le voy a retener 500.000. Bueno, obviamente, cuando yo presente el 1.359 a ARCA, le va a quedar esa deuda a cargo del empleado. Recomendación, tengan la nota del empleado, si es que lo van a aplicar, ¿sí? No sé si Gustavo o Marco tienen para mostrar eso. Yo lo tengo listo si quieren, ¿eh? Sí. Listo, dale. ¿Vale? Ponchame el tango nomás, que ahí les muestro. Bueno, Mientras tanto, no sé si se entendió lo que dije. No, está claro, está claro. Está clarísimo. Eso pasa. Dentro de sueldos, en novedades para impuesto a las ganancias, acá es donde tenemos la opción de actualizar el impuesto a retener devolver. Acá lo que nosotros podemos hacer directamente, hacemos clic en nuevo, elegimos el periodo, en este caso va a ser justamente el de diciembre de 2025, ¿sí? Tenemos que elegir el dato fijo sobre el cual nosotros queremos que impacte este valor, y acá directamente elegimos el legajo y acá le ponemos el importe que nosotros queremos que dé el impuesto. Y eso es lo que va a hacer el sistema, va a dar ese valor directamente. Al dejar esto grabado, siempre va a sobreescribir lo que calcule la maquinaria del sistema. Pero sí va a actualizar, por supuesto, todos los valores que tienen que ver con las deducciones y todo eso, sí los va a tener actualizados. Perfecto. Vuelvo, igual que es un tema de interpretación del 35, porque hay múltiples, digamos, interpretaciones de cómo aplicarlo, ¿no? Sí. Exacto. No, digo, incluso va a salir impreso para aquel que imprime el 1359 de presentación, va a salir ahí mismo, ¿no? También, además del archivo ASCII. Para el ajuste anual, ¿el SICORE lleva el código correcto? Sí, es lleva automático. el código que le haya...
O sea, Lleva el código que le hayas puesto en parámetros generales, digamos, de sueldo, ¿no? No, sé pero si me lo- parece que se refiere al código de impuesto dentro del Ah, archivo ok, TXT, sí, ya está, Sí. ya está. Eso sale automático en el sistema. Cuando vos tildás que vas a presentar la liquidación del año anterior, el ajuste anual de ganancias del año anterior, ahí ya el sistema automáticamente prepara Claro. todo para que salga con los códigos. Ese Por eso es concepto que importante. pusiste en parámetro de sueldos, sabemos, o sabe el sistema, que va con el código de la declaración del año anterior. Y digamos. por eso es Exacto. importante el tilde en el momento de generar el proceso, como mostró Marcos, para que vaya cableado con ese concepto. Si ya se realizó en febrero de 2026 una liquidación anual 2025 por una renuncia, ¿hay que generar un nuevo dato fijo? O sea, ¿se puede usar el mismo dato fijo para realizar la liquidación anual del resto? Podrías usarlo, ¿sí? Si hiciste alguna extraordinaria, sí. Claro. Sí, sí. O sea, vos, si bien la hiciste en febrero, vos hiciste para hacerlo, tenés que haber hecho un dato fijo de tipo liquidación anual para diciembre de 2025. Podrías usarlo Sí, tranquilamente. podrías reutilizarlo sin problema. Es un poco lo que decía recién yo, ¿no? Que puede usar el mismo dato fijo para muchas liquidaciones en muchos momentos. Claro. Por ahí lo que sí haría es excluir ese legajo por las dudas, pues si te da una diferencia, si después contablemente haces el asiento por tango, si te surge alguna diferencia de ese estilo, o cualquier informe que quieras sacar después que no te cierre con lo efectivamente pagado y demás, porque a ese empleado, si te da una diferencia respecto a lo que le hiciste en febrero, yo no lo reliquidaría porque de hecho no tenés por qué reliquidarle. ¿Sí? No sé si fui claro ahí. Porque por ahí te importás el CIRADI. ¿Por qué cambiaría? En principio, porque por ahí no habías actualizado las tablas, o porque esta persona, si bien se fue de la empresa, por ahí te cargó el CIRADI en este tiempo, vos se lo importás cuando importás todos los CIRADI de todos los empleados, capaz que le modificás el impuesto, pero ya no tenés por qué hacerlo porque ya no sos su empleador. ¿Bien? Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelera y subite. Vamos juntos. Tango Software. La rebeldía de crecer.